No la del hombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. Tenemos como título del sermón, tenemos libertad en Cristo y señal de victoria. El 90% de los deportes hacen una señal de victoria cuando ganan en algún evento, hacen esta señal de victoria. ¿Cuántos nosotros hemos hecho esa señal en el nombre de Cristo? ¿Verdad? ¿A cuántos nos ha liberado el Señor? Nuestro pastor en la mañana ya nos hablaba porque estamos hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Había un borrachito que iba saliendo de una cantina, y usted sabe cómo salen esos borrachitos, ¿verdad? Que se cae y que no se cae, que se cae y no se cae, y sale y se empieza a buscar en sus bolsillos algo. ¿Por qué te ríes? Se empieza a buscar en sus bolsillos y no encuentra algo y mira una luz de una lámpara pública y va y se para debajo de esa lámpara, cayéndose el borrachito. Es que me sale muy bien, ¿verdad, David? Por eso. Y ese borrachito sigue buscando y sigue buscando, y sigue buscando en el piso y sigue buscando en el piso, y sale otro borrachito de la cantina y le dice: compadre, ¿qué estás haciendo ahí, compadre? Dice: es que se me perdieron las llaves. Y le dice: ahí. Le dice: no, allá. Dice: entonces, ¿por qué la estás buscando allí? Dice: es que aquí hay luz. Y dice la palabra que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y es de las tinieblas de donde nuestro Señor Jesucristo nos sacó. Es de las tinieblas de donde el Señor Jesucristo nos salvó. De ese pecado que nos tenía atrapados, de ese pecado que nos tenía oprimidos, de ese pecado que no nos dejaba ser nosotros mismos. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador en unas montañas, en un retiro de 3 días, me presentaron el Evangelio de una manera que no me pude resistir. Con las obras teatrales que hicieron, cómo Jesús fue golpeado, cómo Jesús fue muerto, cómo Jesús fue escupido, cómo Jesús fue bofeteado. Y cuando me dijeron: todo eso Jesús lo hizo por ti, dije: wow, a mí nunca nadie me había presentado un evangelio de esa manera. Y yo lloré, le pedí perdón al Señor por todos mis pecados y sentía una libertad dentro de mí. Sentía una ligereza en mi cuerpo. Me sentía libre. Es como si me hubieran quitado una mochila que venía cargando, una mochila que no se veía, pero que me hacía hasta ajorobarme más. Y sentía esa libertad. Y en los recesos había ciertas piedras muy grandes donde uno se paraba allí y sentía el fresco del viento. Y yo decía: yo tengo ganas de subirme a esa piedra que está allí. Y quiero pararme en esa piedra y quiero levantar mis manos. Y yo salía cada receso, que era cada 3 o 4 horas, y yo salía y yo decía: yo me quiero parar en esa piedra y quiero levantar mis manos. Pero era algo que solamente lo pensaba y solamente yo lo estaba, solo Dios y Dios lo estábamos sabiendo. Y un servidor se arrima y luego me dice: no te quedes con las ganas. Me dice: yo sé que tú tienes ganas de subirte a esa piedra, dice, porque muchos se suben a esa piedra a levantar las manos. Me dice: no te quedes con las ganas. Y yo le digo: pues es que está grandecita la piedra. Dice: vamos juntos. Y nos subimos a esa piedra y los dos juntos levantamos las manos allí. Hicimos una oración pequeña allí, nos bajamos y me abraza y luego me dice: ¿cómo te sientes? Le digo: no sé, siento que me quitaron algo de encima, me siento libre, me siento en verdad que algo que tenía, que no podía ver, que no podía sentir, el Señor me lo quitó. Y él me decía: gloria a Dios, porque el Señor ha roto esas cadenas del pecado, el Señor ha roto todas esas cosas que te oprimían, el Señor ha roto todas esas cadenas de pobreza, ¿verdad? Y siempre cuando oímos que el Señor rompe las cadenas de pobreza, casi todos decimos: amén. Aquí no. ¿Cuántos quieren que el Señor los libere de deudas? Amén, ¿verdad? Vamos a nuestra Biblia. Me acompaña a Romanos capítulo 8, versículo 1.
Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el número 2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ojalá ellos estuvieran todos en la universidad para que entendieran un poquito más estos versículos, como nos lo enseñó nuestro pastor y maestro en la universidad, de cómo nosotros hemos sido, no tenemos esa condenación, porque nosotros no estamos buscando pecar. Porque nosotros ya estando en Cristo, ya nos decía nuestro pastor, ya no nos levantamos buscando fumar, ya no nos levantamos buscando tomar, ya no nos levantamos buscando hacer lo malo, sino que hoy nos levantamos buscando orar, nos levantamos buscando, orando por nuestros hijos, nos levantamos haciendo lo bueno, a diferencia de antes de que no conocíamos a Cristo. Pero también el Señor me hablaba de una falsa libertad. Hay veces que nos aprovechamos de la gracia en la cual nosotros vivimos. ¿Cuántos entendemos que vivimos por la gracia de Dios? ¿Verdad? Pero hoy en día nos aprovechamos de la gracia de Dios, especialmente la juventud y algún otro adulto que se siente joven. Nos aprovechamos de la gracia del Señor y hacemos lo malo. Hoy en día, el no llamarle la atención a nuestros hijos, no tenemos la libertad de llamarle la atención a nuestros hijos porque nuestros hijos se rebelan. Estaba yo el jueves en la universidad y yo me quedé con una palabra que leí que estábamos estudiando y decía que nuestro Señor Jesús no vino a este mundo a hablar lo que a Él le plació, sino que Él vino a hablar lo que Dios le decía y como Dios lo decía. Yo me quedé con esas dos palabras y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero hablar lo que tú me digas y como tú me digas que lo haga. Y yo soñé que el Señor me estaba dando el chiste que te estaba contando y otras dos historias, pero ya cuando me desperté, ya solamente me acordé de dos. Y una de esas historias era aquella historia donde aquella muchachita que ya llegan a los 18 años y ya se sienten libres, ¿verdad? Llegan a una edad, nuestros hijos y nosotros también cuando tuvimos esa edad, creemos que ya somos grandes y creemos que podemos hacer lo que queramos. Y esta muchachita simplemente empezó a hacer lo que quiso y la mamá salió y le dijo, no quiero que vayas, y la muchachita le empezó a repelar, le empezó a decir, de todos modos yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a ir a donde yo quiera, yo ya estoy grande y tú ya no me puedes decir nada, nada más me avergüenzas delante de mis amigos. Y la mamá lo único que quería era decirle, Dios te bendiga. Sale la mamá de todos modos detrás de la niña y usted ya ha escuchado esa historia y le dice, es que solamente quiero decirte que Jesús te acompañe. Y la niña delante de los amigos, que se sentía avergonzada, que le dijo, pues Jesús ya no acabe aquí, que se vaya en la cajuela. Después, horas después, sucede el accidente, chocan, todos mueren y lo único que queda intacto es la cajuela. Ustedes ya conocen esa historia. Y el Señor me decía que contáramos esta historia. A veces no tenemos la libertad de llamarle la atención a nuestros hijos, porque necesitamos a Jesús para exhortar a nuestros hijos. Muchas veces creemos que ya porque hemos aceptado a Cristo, podemos hacer lo que queramos. Y lo único que se trata de esto es que nosotros estamos abusando de la gracia que el Señor nos ha dado. Nuestros hijos, lamentablemente, lo he escuchado por ya un par de años, hay una gran diferencia de cuando Cristo nos alcanza y cuando nosotros nos convertimos a que cuando nuestros hijos nacen en el Evangelio. Sin duda alguna, nuestros hijos que nacen en el Evangelio sufren más, van a sufrir más. ¿Por qué? Porque se toman el Evangelio más light, se toman a Cristo más, vienen a la iglesia porque realmente los traen los padres. No vienen todavía, algunos de nuestros jóvenes no vienen todavía porque ellos digan, no, es que yo sí quiero ir a Cristo porque reconozco lo que ha hecho en mi vida, porque reconozco que me ha liberado del pecado, porque reconozco que me ha dado la vida eterna, porque reconozco lo que el Señor está haciendo en mi vida. Decía nuestro hermano Santos, ¿cuántos de nosotros en nuestros países de origen comíamos una tortilla al día? Eso es una verdad. El Señor nos ha liberado del hambre. El Señor nos ha liberado de la pobreza.
Yo recuerdo cuando estaba en México chiquito, mi mamá hacía lo que podía de comer y muy apenas compraban una coca y una coca de 1 litro, yo recuerdo, y de 1 litro tomábamos todos. Y todos bien felices y bien contentos, ¿verdad? Y siempre nos quedábamos con ganas de tomar un poquito más. Y hoy aquí tenemos la bendición de tomarnos 1 litro cada quien, ¿sí o no? Somos bendecidos, hemos tenido esa libertad en Cristo, pero nosotros no la valoramos. Yo hay veces yo le digo al Señor, ay Señor, de veras, ¿cómo me gustaría que me bendijeras tanto, tanto, para yo de verdad llevar a mis hijos allá a lugares pobres que vean de dónde nos ha sacado el Señor. Que vean la verdadera pobreza. Que vean cómo los niños se tienen que corromper por causa de la pobreza, por causa del hambre, niños robando. Y niños que están creciendo presos de ese pecado porque no conocen de Cristo. Y a nosotros nos ha alcanzado Cristo y nos ha liberado y nos ha dado para vivir muy bien. Y simplemente a veces no lo valoramos. Simplemente a veces decimos, ay, estoy muy ocupado. Ay, no tengo ganas. Niños, muchachitos gritándole a la mamá, gritándole al papá, que no quieren ir a la escuela, porque no han reconocido la libertad que Cristo nos ha dado. La libertad que Cristo nos ha dado de reconocer que todo lo que Él nos da es una bendición. Pero simplemente a veces no lo reconocemos. Y si alguien nos exhorta, nos ofendemos. Nos ofendemos. Más nuestros hijos. Hoy nuestros hijos, si les decimos algo, parece que uno es el malo, parece que uno es el malvado. Muchas veces les decimos a nuestros hijos, tienes que estar aquí a tales horas. No, es que yo ya estoy muy grande, es que ya no me deberías de decir nada, es que esto... Muchas familias estamos viviendo esto porque nuestros jóvenes no han entendido que ya tienen una libertad en Cristo que deben respetar. Una libertad en Cristo que deben de valorar. Muchos papás, porque nos relacionamos con padres con hijos de su misma edad de ellos, y nos relacionamos y empezamos a platicar de esas cosas. Y vemos lo que nuestros hijos están sufriendo por no reconocer la libertad que Cristo nos ha dado. Esa falsa libertad de que creemos que ya estamos grandes y que podemos hacer lo que queremos. Y nosotros que ya estamos adultos, hicimos lo mismo. Pero ¿cuánto nos tardamos nosotros en reconocer que Cristo era nuestro libertador y nos acomodamos? Nos enderezamos. Dice la palabra del Señor que Él endereza nuestras veredas, ¿verdad? Y el Señor nos enderezó. El Señor nos enderezó y nos llevó por esas sendas derechas y nos ha hecho verdaderamente libres. Pero nuestros jóvenes, ¿cuándo van a entender eso? Necesitamos nosotros los padres todavía seguir, como dice nuestro pastor, necesitamos seguir siendo esas piedras de tropiezo para que ellos sigan haciendo el bien. Porque hoy en día... Lo volvemos a decir y lo decimos cada vez que tenemos la oportunidad. A lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. ¿Qué padre quiere el mal para sus hijos? Decía nuestro pastor en la mañana, si dedicáramos más tiempo a hacer lo bueno, fuéramos mucho más bendecidos si nosotros dedicáramos más tiempo al celular. Pero hoy le hablamos a nuestros hijos y se ofenden. Es que no ves que estoy ocupado viendo Netflix en mi celular. Es que no ves que estoy ocupado haciendo esto. Es que no ves que estoy ocupado con mis amigos. Es que no ves que estoy ocupado con mis amigas. La libertad en Cristo, también nuestros jóvenes la deben de valorar. Deben de decir, la palabra de Dios dice que todos
Los hijos deben de obedecer a vuestros padres, y también nosotros como padres reconocer que la palabra también dice que no debemos exasperar a nuestros hijos. Pero nosotros debemos de valorar la libertad que Cristo nos dio, no para hacer lo malo, no para hacer lo que me da la gana. ¿Se imagina el dolor de esa madre, de esa jovencita que chocó simplemente porque le daba vergüenza que la mamá la quería bendecir? Esta historia del borrachito es como un chiste, pero dicen que hasta que los niños y los borrachos dicen la verdad. Y el borrachito no muy tonto, ¿qué hace? Se para debajo de la luz. ¿Quién es nuestra luz? Cristo es nuestra luz. Ese borrachito se para debajo de la luz y se le perdieron las llaves por allá, pero él dijo, yo no tengo que andar buscando nada en las tinieblas, aquí está la luz. Dijera la India María, tonto, tonto, pero no tanto. Así nosotros debemos también de ver las cosas que no son de Dios, valorar la libertad que nos ha dado Cristo y decir, yo voy a estar ahí donde está la luz, yo no voy a andar buscando lo que no se me ha perdido en las tinieblas. Hoy necesitamos jóvenes que se levanten, necesitamos niños que se levanten, que se conviertan en líderes de jóvenes, que se levanten en esos grupos musicales alabando y glorificando el nombre de Dios, pero simplemente no se levantan esos jóvenes. ¿Por qué? Porque les atrae todavía el mundo, les atrae todas las cosas que no convienen. Van a pasar las generaciones y no va a haber quien adore a Cristo. Tiene que haber alguien que adore a Cristo. Salmos 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿A cuántos el Señor les ha cambiado el lamento en baile? Pero no el baile de irse ahí a la cantina ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No para irse al baile ahí a los alazanes, ¿verdad? Los 8 segundos, ¿verdad, David? El Señor no nos ha cambiado el lamento en baile para irnos al baile del mundo, sino al baile de gozarnos en el Señor, de danzar para Él. Yo me he imaginado esta iglesia, yo sueño con esta iglesia, la gente danzando aquí. ¿Sabe por qué? Porque yo nací en una iglesia así, danzando. Y es bonito ver jóvenes, es bonito ver niños que en verdad tienen la libertad en Cristo de decir, yo paso al frente danzando con el Señor. ¿Cuándo lo vamos a ver aquí en esta iglesia? El Señor va a hacer grandes cosas en esta iglesia. De eso no me cabe la menor duda. El Señor va a hacer grandes cosas en esta iglesia, pero nosotros debemos de valorar la libertad que el Señor nos ha dado, pero no para hacer lo que nos da la gana. Una de las cosas que a veces el Señor me hace a mí meditar es, ¿cuánto tiempo, Carlos, me dice, cuánto tiempo has invertido viniendo a la iglesia? Le digo, no, pues ya bastantito, Señor, ya bastantito. Invertimos tiempo los domingos, en la mañana, en la tarde, los lunes, y todo ese tiempo no ha sido en vano. No hemos cambiado ciertamente de un día para otro, todavía no somos perfectos, pero ahí vamos. Ahí vamos cada día reconociendo al Señor, reconociendo sus maravillas, ahí vamos viendo milagros, ahí vemos cómo el Señor responde las oraciones. ¿Alguien debió decir amén? ¿El Señor responde las oraciones o no? El Señor ha estado respondiendo las oraciones, pero no necesitamos ser como aquel pueblo que miraba un milagro y decía, ¿para qué hace un milagro si hoy es sábado? A veces vemos milagros y no le damos la gloria a Dios. Y el Señor nos hace libres de tantas cosas, pero nosotros simplemente no lo valoramos. Romanos 8:1 al 6. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado de la muerte, dice el 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es muy fácil saber cuando nuestros hijos andan en la carne y cuando nuestros hijos andan en el Espíritu, ¿sí o no? Este versículo es bien clarito. El que anda en la carne, en las cosas de la carne piensa. Y el que anda en el Espíritu, en las cosas del Espíritu piensa. El que anda en la carne, en las cosas de la carne va a hacer. ¿Y cuáles son esas cosas de la carne? El pecado, el mentir, el robar, el tomar, el fumar, usar drogas, venderlas, tener sexo ilícito, sin estar casado, para que entiendan bien. Las cosas de la carne les empiezan a llamar. No pasa nada, se roban una cosa y me ha tocado decirlo anteriormente. Para el Señor es el mismo pecado que tú te robes $1,000,000 a que tú te robes un centavo. Pecado es pecado. Si nosotros andamos en las cosas de la carne, vamos a pensar en las cosas de la carne y vamos a hacer las cosas carnales y vamos a hacer el pecado. Y nos vamos a sentir otra vez presos, nos vamos a sentir otra vez atrapados, amarrados. Y no somos verdaderamente libres para decir, Señor, yo quiero tener esa comunión contigo, yo quiero tomar tu santa cena, yo quiero sentir ese compañerismo contigo, con todos nuestros hermanos, y simplemente llega ese momento y empiezas a privarte de esas cosas. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti que te dice, no eres digno, y te empiezas a sentir indigno. Y empiezas a apartarte, empiezas a alejarte, ya no quieres tomar la Santa Cena, ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres venir a los estudios, te empiezas a alejar poco a poco. Ya no estás escuchando música cristiana en tu carro, empiezas a escuchar música mundana y tus pensamientos empiezan a ser mundanos también, de la carne. Pensamientos que ya no llevas cautivos a Cristo. Esos pensamientos que solamente te hacen pensar en cosas negativas y después escuchamos noticias como las que lamentablemente hemos estado escuchando, niños, niñas muy chiquitos que se suicidan. ¿Por qué? Porque no valoramos la libertad que Cristo nos ha dado. Porque no hemos valorado la libertad que Cristo nos ha dado para llevar esos pensamientos cautivos y decirle, Señor, estos pensamientos no me convienen, yo los pongo en tus manos, Señor, quítamelos. Y mira, el Señor te los desaparece así, mira. Mira, Señor, me están apareciendo cosas en mi celular que yo no debería de ver y yo te pido, Señor, que me ayudes a que en mi celular no aparezcan estas cosas. Yo te aseguro que el Espíritu Santo hace lo que tenga que hacer, pero esas cosas se te desaparecen. O si fueran jovencitas más sabias, jovencitos más sabios, hablar con papá y mamá y decirle, mira, aquí hay cosas que me están apareciendo en mi teléfono, en mi computadora, que no me conviene a mí ver, que no creo que sean bien. ¿Me puedes ayudar a que estas cosas no aparezcan? Respetar esa libertad que Cristo nos dio, tratando de alejarnos del pecado. Una de las cosas que más escuché esta semana, con 3 o 4 o 5 diferentes pastores en diferentes lugares, es huye del pecado. Huye del pecado, les hablaban a los jóvenes. Huye del pecado. Muchas veces nos queremos hacer los fuertes y nosotros fuimos jóvenes también. Muchas veces nos quisimos hacer los fuertes y ¿qué? Caímos en la tentación porque no supimos huir del pecado en su momento, porque no supimos escapar de la tentación, porque no supimos salir de esas cosas que nos podían atrapar. ¿Nos conviene hacernos los fuertes? No, la misma palabra nos dice huye. Y había quien decía, pero si el Señor nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio, ¿por qué el Señor nos dice que huyamos? Porque hay cosas que no debemos de buscarle ruido al chicharrón.
Hay cosas que no le debemos de andar buscando tres pies al gato. Si el borracho sabe que el licor es su debilidad, me alejo del licor, me alejo de los que toman, me alejo de aquellos que me pueden hacer caer. Si me llama la atención la marihuana, me alejo de los que fuman. Me alejo de todos aquellos que andan en esas cosas, para yo no caer en esa tentación. Diciéndole al Señor, Señor, yo quiero honrarte, Señor, yo no quiero caer en esa tentación, yo no quiero caer en eso, yo quiero seguir siendo libre. ¿Cuántos jovencitos vemos, tan jovencitos desde los 12, 13, 14 años y ya no son libres? Están bien atrapados en sus cosas. Y los papás a veces estamos dormidos. Eso es una de las cosas que yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, ábreme los ojos. Ábreme los ojos porque a veces como papás nos cegamos. A veces como mamás nos cegamos como nuestros hijos. Ay, mi niñito, mi niñita. Nos cegamos como padres. Y yo le digo, Señor, ábreme los ojos porque si mis hijos están en ese peligro, nosotros necesitamos hacer algo. Que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros cada mañana que nos levantamos y que tengamos esa libertad de poder tener esos ojos espirituales de decir, esta muchachita no anda bien. O decir, sí, esta muchachita sí anda bien. Que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento de decir, esa niña necesita hablar con alguien. Ese niño necesita un consejo. Ese niño está siendo abusado y que nosotros podamos ser usados por el poder de Dios para salvar a esos niños que pueden estar en peligro de tanto abuso. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si nosotros verdaderamente hemos nacido de Dios, nosotros debemos de ya estar mostrando un cambio. Nuestros frutos ya deben de mostrarse, ya deben de ser visibles, ya deben de ser notables. Nuestros frutos, si verdaderamente somos hijos de Dios y hemos aceptado a Cristo como Salvador y ya hemos sido bautizados, ya reconocemos que ese espíritu viejo murió y que tenemos ese espíritu nuevo dentro de nosotros, en nosotros ya se debe de notar un cambio. Nuestros compañeros en la escuela ya deben de estar notando este cambio. Nuestros compañeros en el trabajo ya deben de estar notando este cambio. Pero si nadie nota el cambio, algo está pasando allí. Algo está pasando allí. Es un gusto en verdad cuando alguien que no te conoce y te dice, ¿usted es cristiano, verdad, hermano? Y tú dices, sí. ¿Sabes por qué? Porque están viendo algo. Están viendo a Cristo en ti. Yo recuerdo las primeras predicaciones cuando llegué a esta iglesia, una de las cosas que predicaba pastor decía, es que la gente tiene que ver a Cristo en ti. La gente tiene que ver a Cristo en ti. Y si la gente no puede ver a Cristo en nosotros, entonces no estamos gozando de la libertad. ¿Cuántos aquellos tienen el don de la predicación, pero no tienen la libertad de hablar? ¿Cuántos tienen el don de muchas cosas de servir, pero les da vergüenza? Porque no tienen la libertad de hacerlo. Porque todavía sienten esa timidez, porque todavía sienten ese miedo, ese temor del qué dirán. ¿Cuántos de nosotros queremos ser libres de deudas? Ya lo había dicho, ¿verdad? Decía el Señor, yo me he estado metiendo en ciertas deudas, tratando de que el negocio crezca, y yo le dije al Señor, ahora sácame de esas deudas. Y una de las cosas que el Señor me respondía es, me decía, ¿y qué vas a hacer después de que te saque de esas deudas? Porque ¿cuántos creen que el Señor sí te saca de deudas? El Señor te saca de deudas, pero ¿qué vas a hacer después de que el Señor te saque de deudas? ¿Volverte a endeudar? Queremos ser verdaderamente libres en todas las cosas. Quiero ser libre en mis finanzas, quiero ser libre espiritualmente, quiero ser libre en mi matrimonio, no de dejarla, sino de sentirte verdaderamente libre, amarla,
respetarla, estar bien con ella, que haya paz. ¿A poco no es bonito un matrimonio que florezca la paz? Pero ¿qué vamos a hacer cuando el Señor nos haga libre de las finanzas? A mucha gente dice, ay, es que van a predicar de libertad, que ojalá que haya libertad en nuestras finanzas. Sí, qué bueno. Pero ¿qué vas a hacer después de que el Señor te hizo libre de las finanzas? Una de las cosas que nos ha estado hablando las enseñanzas en la universidad y que hemos estado hablando muy frecuentemente es bendecir a los demás. Vivimos en un país donde verdaderamente fluye la leche y la miel. Pero se nos está olvidando, hemos dejado el ayudar, hemos dejado el decir, quiero compartirte de lo mucho que el Señor me ha ayudado, quiero compartirte de lo mucho que el Señor me ha bendecido, quiero compartirte de lo mucho que el Señor me va a seguir dando. Una de las cosas con las que me gusta hablar con la gente mayor, he estado hablando con la hermana Anita, y mi papá me enseñó cuando era muy chico, ella siempre me decía, escucha a la gente mayor, escucha a la gente mayor, me decía mi papá, escúchalos, y trata de tú no hablar tanto. Me decía mi papá, trata de tú no hablar tanto, trata de escuchar más y callarte más. Y una de las cosas que me decía la hermana Anita esta semana es que me decía, siembre hermano, siga sembrando hermano, siga sembrando, porque ella me preguntó, ¿cómo va el negocio hermano? Le digo, ha estado calmadito, y bien seria voltea y me ve y me dice, siga sembrando, amplíe su siembra, siembre aquí, siembre allá y siembre más allá donde no estaba sembrando, siga sembrando, siga sembrando, siga sembrando. Al siguiente día que la volvimos a ver me dijo, ¿cómo va la siembra? Le digo, allí va. Y tiene que seguir fluyendo esa siembra. Si nosotros dejamos de sembrar, nosotros siempre vamos a estar metidos en problemas financieros y nunca vamos a ser verdaderamente libres en esa área. Siempre le echamos la culpa al dinero porque es que no voy a la iglesia porque tengo que estar trabajando, es que no voy a esto y siempre le echamos la culpa al dinero. Y no debe de ser así. ¿Cuántas personas necesitan ser bendecidas por esa ayuda que esta iglesia tan pequeña va a dar? Mucha gente tiene que ser bendecida, hermanos, pero nosotros necesitamos seguir sembrando más. Necesitamos seguir creyendo que el Señor nos hizo verdaderamente libres para reír, para gozarnos, para ayudar, para alentar a aquel que está triste, para seguir trayendo nuevas almas a los pies del Señor, para seguir bautizando más gente. ¿Cuántas personas hemos bautizado este año? ¿Cuántas personas han aceptado a Cristo este año? ¿Cuántas vamos a terminar bautizando este año? ¿Cuántos vamos a terminar trayendo este año? El Señor está moviendo su Santo Espíritu y hemos estado viendo cómo gente nueva ha estado viniendo a esta iglesia. Como dice la canción, algo está pasando aquí. ¿Cuántos quieren seguir viendo nuevas almas aquí? Pero nosotros necesitamos comprometernos y valorar la libertad que Cristo nos dio de predicar libremente su evangelio. Hermanos, en Cuba la gente no puede caminar con una Biblia en la mano. Y aquí que podemos caminar con una Biblia en la mano, nuestros hijos no la traen. Se van, la ponen en la ven y no la vuelven a agarrar hasta el día que volvemos a venir aquí. A veces yo lastimosamente les digo a mis hijos, ustedes no son cristianos. Aparentan que son cristianos, o nomás de nombre dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Yo me pregunto, ¿estaré fallando como padre? ¿Estaré fallando como cabeza de mi familia? ¿Será que nos hace falta meternos todavía más en el Señor? ¿Será que todavía tenemos que ir más a la profundidad de los pies del Señor? Decía un pastor en esa semana, lo estaba escuchando y decía, hay niveles de espiritualidad. Los niveles de espiritualidad del cristiano son profundos.
Los niveles del cristiano son hacia abajo, al humillarnos. Pero ya no lo practicamos, o lo practicamos muy poco, o solamente lo hacemos cuando venimos a la casa de oración. Necesitamos practicarlo más en la casa, necesitamos practicarlo más en el trabajo, necesitamos verdaderamente demostrarle al Señor con frutos, de decir, soy verdaderamente libre y voy a sacar adelante la familia que tú me diste. Porque el Señor un día nos va a pedir cuentas y nos va a decir, ¿dónde está la esposa que te di? ¿Dónde está el esposo que te di? ¿Dónde están los hijos que te di? ¿Dónde están las personas que puse alrededor de ti? Y nosotros vamos a tener que responder por esas personas. ¿Y cómo le vamos a mentir a Dios? ¿O cómo lo vamos a engañar? ¿Se puede engañar a Dios? Nosotros necesitamos verdaderamente mostrar que somos libres haciendo la voluntad del Padre. Lo decía el pastor en la mañana. Ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Necesitamos empezar por lo más básico. Cristo te ama, hermano. Te invito a la iglesia, hermano. Hermana, Cristo le ama. Venga y arrímese para que una hermana de la iglesia pueda presentarle el evangelio. Todos aquellos que son enfermos, ¿sabemos que el Señor nos puede sanar? ¿Cuántos somos verdaderamente libres? ¿Cuántos podemos hacer la seña de victoria? ¿Cuántos podemos hacer la seña de victoria? Cada vez que yo me encuentro triste, parece que el Señor me dice, levanta tus manos, porque estás en victoria. Y yo lo hago y en verdad sucede. Yo me acuerdo mucho de pastor que cuando él dice que cuando va corriendo se pone ahí, se hinca a orar y me ha tocado a mí hacerlo, que voy caminando y levanto las manos. ¿Por qué? Porque salgo caminando, platicando con el Señor y me siento triste y el Señor me dice, levanta, haz la seña de la victoria. Digo, no me importa quién me vea, Señor, yo quiero salir victorioso de esta. Yo quiero salir victorioso de esta, Señor. Yo no sé en qué situación estás tú ahorita, pero yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y si hay una situación en la que tú quieres ser libre, si hay una situación en la que tú quieres ser libre de ese pecado, de esa opresión, de ese problema económico o de una situación con tus hijos, con tus papás, tú levanta las manos en señal de victoria. Levanta las manos en señal de victoria. Recuerda aquel siervo de Dios llamado Moisés, que le levantaban las manos y cada vez que él tenía las manos arriba, el pueblo de Dios ganaba la batalla. Y cada vez que las bajaba, el pueblo iba perdiendo. Nosotros necesitamos levantar las manos en victoria y decirle, Señor, nosotros necesitamos mostrar esos frutos que somos verdaderamente libres para no pecar. Te adoramos, amado Padre. Libres de la muerte, libres de la enfermedad, vamos a adorar, libres del licor, libres de las drogas, libres de la cocaína, libres de metanfetaminas, libres de la prostitución, libertad para buscarte, Señor, libertad de acercarnos al trono de la gracia, libertad de pedir perdón con todo nuestro corazón y sinceramente. Necesitamos libertad de perdonar y no guardar rencor. Necesitamos esa libertad de vivir sin culpa, esa libertad de perdonarnos a nosotros mismos, libertad de vencer miedos, libertad de soportar al diablo y el diablo huirá, libertad de vivir honradamente, libertad de orar, libertad de ayunar, libertad de poseer una Biblia, libertad de adorar en espíritu y en verdad,
Libertad de pedir al Padre en oración y recibir lo que pedimos. Libertad de venir a la casa de oración por nuestra propia voluntad. Libertad de dormir confiados en el Señor. Libertad de saber que esperamos de esas moradas en el reino de los cielos. Libertad de visitar a los enfermos. Levanta tus manos. Libertad de visitar a los presos. Proclama el reino Libertad de no del mentir. Padre. Libertad de no robar. Libertad de hacer lo bueno y justo delante de los ojos del Padre y no de nuestros semejantes. Libertad de amar sin reservas. Libertad en Cristo Jesús, porque hoy somos libres. Declaramos libertad en todo lo que nos ate a yugos erróneos. Dile, Señor, yo soy libre. Señor, yo soy libre. Dile esa tentación, Señor, yo te la pongo en tus manos. Ese problema, Señor, con ese muchachito, Señor, yo lo pongo en tus manos. Ese problema, Señor, con esa muchachita, Señor, yo la pongo en tus Levanta manos. tus manos. Ese problema de nuestros hijos, Señor, que no te respetan, Señor, porque verdaderamente no te conocen, Es verdad, Señor, es real. lo ponemos en tus manos. Ese es el reino. Porque como padres también reconocemos, Señor, tu palabra. Esa palabra que dice que debemos de instruir al niño y que ese niño cuando fuera viejo, Señor, no se apartará de ti, Señor. Nuestros hijos no se van a apartar del Señor. Nuestros hijos van a conocer la verdadera libertad en Cristo. Tus estudiantes, tus compañeros de trabajo, tus patrones, todos aquellos que te rodean, el Señor nos va a hacer verdaderamente libres. Vivimos verdaderamente libres de cualquier opresión, de cualquier enfermedad. Levanta las manos y dile, Señor, yo te entrego esta enfermedad. Señor, yo te entrego este dolor que yo siento. Ese dolor que tú sientes en tu pecho, ese dolor que tú sientes en tu rodilla, ese dolor que tú sientes en tu estómago. Cualquier enfermedad, dile, Señor, yo te entrego este cáncer. Yo te entrego, Señor, esta necesidad. Tú levanta tus manos en victoria. Dile, Señor, yo confío en ti. En ti hemos confiado, Señor, y tú has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor, has llegado en el momento oportuno, has llegado en ese momento exacto, Señor, y nunca nos has abandonado. Nunca, Señor, nos has abandonado. Ayúdanos, Señor, a no preocuparnos, Señor, por el qué vamos a comer o qué debemos de vestir, Señor. Porque tu palabra dice que tú nos amas más que las aves, tú nos amas más, Señor, que las plantas, que los árboles. Tú has de dar bendición económica, Señor, a cada uno de mis hermanos, y lo has de bendecir, Señor, cualquiera de sus ámbitos que ellos se muevan, Señor. Que tú los bendigas y que tú los hagas verdaderamente libres económicamente, Señor. Y cada uno de los que estemos aquí, Señor, podemos pagar, Señor, nuestra casa, Señor. Que podamos pagar nuestra casa antes del tiempo, pero no para gozarnos de la vida, Señor, sino para poder ayudar a otros. Poder ayudar, Señor, a aquellos que verdaderamente viven en esa necesidad, que no tienen nada que comer, que no tienen nada que beber, que no tienen nada que vestir. Aquellas personas que están verdaderamente necesitados, convocados en un hospital o encerrados en una cárcel. Úsanos, El cielo Padre. aquí. Aquí estamos muchos, Señor, que queremos ser usados, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, se vivifique en nosotros, Señor. Que seamos verdaderamente libres y que reconozcamos, Señor, todos nuestros errores, todos nuestros pecados, Señor. Que no nos ofendamos, ¿Por qué Señor, no cuando tomamos un alguien momento? nos dé, Señor, una exhortación, Padre. Que reconozcamos, Señor, que nos estamos equivocando. Que seamos verdaderamente libres, Señor. Que seamos sabios en aceptar el consejo, Señor. Que no seamos necios en todo aquello, Señor, que no nos conviene. Y que aquellas personas, Señor, que lo único que quieren es nuestro bien, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que bendiga, Señor, esta congregación. Te pedimos que bendiga, Señor, los siervos de esta casa, Señor. Nuestros pastores Joel y nuestra pastora Rocío. Que toda bendición del cielo, Señor, descienda sobre ellos. Que bendigas a sus hijas, Señor. Que bendiga su casa. Que bendiga sus finanzas. Que bendiga, Señor, todo lo que conlleva esta iglesia, Señor. De frente y de atrás. Todo lo que no se ve. Que bendiga, Señor, a cada servidor, Señor. Que bendigas a todos aquellos que han hecho un compromiso, Señor, de pasar al frente, de decir, vamos a servirte, Señor. Que tú acomodes todo lo que ellos van a hacer, Señor.
que lo hagamos todo con alegría, que lo hagamos todo con esa pasión, que no lo hagamos para los hombres, Señor, sino que lo hagamos para ti, Señor. Y sobre todo, Señor, como decía mi hermano santo, Señor, que no seamos hipócritas, Señor, y que tengamos compasión, Señor, que tengamos esa fe, Señor, por los demás. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos la honra, la gloria y toda nuestra gratitud. Amén.